Muy buenos días. Qué gusto verles una vez más. Algunos vi el año pasado y no sé si algunos me reconocen todavía y otros que son caras nuevas para mí. Así que un gusto poder ver y ver que la obra sigue creciendo, eh, añadiendo el Señor a su obra cada día, como dice la Escritura, los que han de ser salvos. Es una obra soberana de Dios y damos gracias por eso, porque si no el orgullo se apoderaría de nuestros corazones, ¿verdad? Así que aquí estamos para compartir de la palabra de Dios con ustedes esta mañana y espero que sea de edificación para sus vidas. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 32. Salmo 32, versículo 5. Bien. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Creo que usan la Reina Valera ustedes, ¿verdad? Sí. Ok. Dice así. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos. Señor, amado Dios, Dios de misericordia y de gran amor. Señor, nos dirigimos a ti con la confianza que tenemos solo por los méritos de Jesús, de que tú nos oyes y de que tú renuevas tu misericordia sobre nuestras vidas cada día. Gracias por este momento, Señor, para adorarte. Gracias por este momento, Señor, para adorarte escuchando tu palabra y en mi caso predicando tu palabra. Oro, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento y sensibilices nuestro corazón a través de la obra poderosa de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender, asimilar y practicar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Doris Lessing falleció en el año 2013. Fue una escritora británica ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2007. Ella decía, escuchen con atención, hay que leer y volver a leer las historias como tienen que ser leídas para que nos iluminen y se amplíe nuestra percepción de la vida. ¿Se los leo de nuevo? Hay que leer y volver a leer las historias como tienen que ser leídas para que nos iluminen y se amplíe nuestra percepción de la vida. Una vez conversando con un amigo y hermano en la fe, concluimos que muchos de los relatos que encontramos en la Biblia y revelados o trasuntados en libros, artículos o lecciones bíblicas de escuela dominical de personajes famosos de la historia del cristianismo, pero también de la Biblia, aunque la Biblia en realidad no idealiza a los personajes, parecían destacar a hombres y mujeres como héroes impecables, paladines de la fe cristiana ante los cuales nosotros parecíamos cristianos de segunda clase. ¿Le ha parecido algo así alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? De repente uno lee biografía y dice, wow, ¿cómo voy a lograr ser como este misionero en la China, por ejemplo? Hudson Taylor. Realmente era de acero ese hombre, digo yo. ¿Cómo logró seguir adelante? ¿Ya? O también destacamos las historias de la Biblia, ¿no es cierto?, de tal manera que trasuntamos a ciertos personajes de la Biblia destacando meramente moralismo de sus vidas, ¿no es cierto?, y pensamos, tenemos que imitarlo, ¿ya? Tenemos que imitar a Sansón, tenemos que imitar a, no sé, a Moisés, a Abraham y a tantos personajes con sus características. Sin embargo, hermanos, amigos, cuando uno observa detenidamente o lee relatos de los personajes bíblicos, como dice Doris Lessing, como tienen que ser leídos, nos percatamos de una realidad muy diferente en la Biblia. La historia, por ejemplo, de David figura entre las primeras historias a nuestro alcance, una de las más conocidas que podemos leer. Y volver a leer para ampliar esta percepción de la vida como tiene que ser entendida. La vida de David es un reflejo, queridos, extenso y detallado de la condición humana, del actuar de la gracia soberana y de ese favor tan especial que Dios derrama sobre pecadores tan impedernidos, como era David y como somos nosotros. Si hay un momento en el cual se ha dicho nuestra alma se abre o debería abrirse con honestidad, es cuando oramos a Dios.
Las oraciones, cuando son hechas desde lo profundo del alma, son la historia verdadera tras la vida humana. Una cosa es lo que tú reflejas hacia afuera. Y es fácil, ¿qué cosa? Que los demás vean una careta de nuestras vidas. ¿Sí? Facebook, el famoso Facebook. ¿Sí? No siempre refleja realmente lo que hay o subyace tras nuestras vidas. Y es lamentable. En cambio, queridos, el relato biográfico de la Biblia nos muestra lo que hizo David, los hombres y las mujeres con los que él vivió, de la manera en que vivió en la sociedad de su época y la manera como funcionó incluso como líder de Israel. La historia nos muestra a David tratando con, por ejemplo, personajes como Samuel, cuando fue investido como ungido como rey, tratando con Saúl, con todas estas, ¿no es cierto?, desavenencias, tratando con su amigo fiel Jonatán, con Joab, su general, con Mical, con Betsabé, con Amón, Absalón, Mefiboset, su sobrino, Aitofel, etc. Sin embargo, las oraciones nos muestran a David tratando con Dios. Y hoy día, querido, quiero que veamos dos cosas. Primero, ¿qué es y cómo fue la vida externa de David, pero también cómo fue su vida interior? ¿Cómo fue su relación con Dios? En las oraciones vemos a David tratando con Dios su pecado, su arrepentimiento, su desesperación, su esperanza, sus dudas, alabanzas, culpa, gracia, se hacen manifiestas cuando este hombre, conforme al corazón de Dios, ora. En la historia bíblica, como tiene que ser leída, decía Doris Lessing, ¿no es cierto?, no existe el esfuerzo más mínimo para lograr que David aparezca como un ser admirable en lo moral o espiritual, para nada. Sin embargo, existe la suposición a veces de que a pesar de sus defectos y falta de fe, de sus fracasos, ¿no es cierto?, se nos muestra no solamente una advertencia de lo que no debemos hacer, sino sobre todo cuán normal e inevitable es la imperfección en la vida de todo ser humano. Y voy a destacar esto de la imperfección. Una de las cosas que me ha tocado vivir en ya 60 y tantos años, no voy a decir cuánto exactamente, 63, no hay problema, es ver, digamos, cómo el orgullo se apodera de mi corazón. Y cómo he visto también el orgullo y la vanagloria en los corazones de otros creyentes. Y a veces esto es un gran y terrible impedimento para que nosotros, como hijos de Dios, glorifiquemos a Dios realmente como somos y seamos de edificación para las vidas de otros. A veces aparentamos algo que no somos y caemos en la soberbia, en la altanería, inclusive en el trato con otras personas. Y en la Biblia no somos llamados a ser orgullosos, somos llamados a actuar siempre ¿con qué? Con humildad por sobre todas las cosas, reconociendo que estamos ante un Dios santo, como veíamos esta mañana, y también ante un Dios todopoderoso y soberano, que tiene que ser, ¿no es cierto?, sometido en nuestra vida a Él. En cuanto a la historia de David, quiero mencionar algo interesante. En el gran ciclo de historias de David, porque David vivió, usted ha leído la historia de David, ¿no es cierto?, muchas cosas especiales. Uno de los relatos más interesantes y conocidos que me llama la atención transcurre en una cueva llamada Engadi. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó allí? ¿Ya? Engadi es un pequeño oasis junto al Mar Muerto. Es ese enorme lago de agua salada en la esquina sudoeste de Israel. Ahí se encuentra el Mar Salado o Mar Muerto. David había sobrevivido durante varios años. Se cree que entre 10 a 15 años había estado como fugitivo del rey David. Piensen en eso, los tiempos. A veces nosotros leemos, lo he dicho tantas veces, las historias bíblicas y las leemos tan de corrido que a veces no reparamos en que estas cosas no ocurrieron de la noche a la mañana, no fue en una semana. Lo digo y lo menciono porque nosotros somos dados a la queja cuando vivimos situaciones en nuestra vida que parece que nunca se acaban y al final han durado 2 días el problema, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un hombre que estuvo sufriendo la persecución de Saúl, ¿por cuánto? Entre 10 a 15 años. ¿Y dónde? ¿De oasis en oasis? No, de desierto en desierto, ¿ya? Entonces, este relato, como dije, se transcurre en el desierto de Engadi, que es una vasta expansión de zonas desérticas. Se ha dicho que se cree que es la tierra más agreste e inhóspita que jamás uno puede encontrar en este mundo. Los únicos seres vivos que merodean por estos lugares son hienas, lagartijas, aves de rapiña. No son los mejores amigos, ¿no es cierto?,
de nuestra vida, sin duda, ¿ya? Ambiente nada paradisíaco, sin duda. David se encuentra escapando del rey Saúl, como dije, y hay con él un puñado de hombres que se esconden un día, dice el relato, en una cueva que domina el Mar Muerto. Imagínense la extensión allí, esa es la visión. Hacía calor y dentro de la cueva estaba fresco. Allí estaban, en lo profundo de la cueva, descansando David y sus hombres. De pronto, una sombra se cruza por la entrada. Se asombraron cuando se dieron cuenta que se trataba nada menos que ¿de quién? ¿Recuerdan? Del rey Saúl, ¿no es cierto? Rey Saúl. No sabían que los estaba persiguiendo tan de cerca. Saúl, dice la historia, entró a la cueva y no los vio porque estaba deslumbrado por el sol, encandilado, decimos nosotros. Sus ojos no se habían acostumbrado aún a la oscuridad, dice el relato, y no vio las figuras que estaban agazapadas, ¿no es cierto?, tras unas piedras en lo profundo de la cueva. Además, en ese momento, obviamente, Saúl no los estaba mirando, dice la historia. Había ingresado a la cueva para atender el llamado de la naturaleza. El rey cubría sus pies, dice, así se relata en la Biblia, en cierta manera metafórica, cuando uno va al baño, ¿ya? Cubre sus pies, en la sala de verano, esos eran los baños, se les llamaba así, ¿ya? Luego, obviamente, les dio la espalda, así que menos los vio. Cuando David y sus hombres, dice la historia, vieron lo que estaba ocurriendo, supieron que Saúl, ignorando su presencia, era hombre muerto. Los hombres se prepararon para atacar, pero David, dice la historia, en silencio les prohibió que lo mataran. Y en cambio se desliza por la pared de la cueva hacia el lugar donde estaba el manto del rey. ¿Qué hace? ¿Recuerdan? Corta un pedazo, ¿no es cierto?, del manto. Sujeta, ¿no es cierto?, sujeto a su espada y se marcha. Perdón, hace eso, el rey Saúl no se da cuenta, toma su espada y se marcha. David permitió que se alejara una buena distancia, dice la historia, y luego se aproximó a la cueva de la entrada y lo llamó. Para entonces el rey se encontraba al otro lado del cañón y David exclamó: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás, dice el relato, asombrado. David se inclina, hace una reverencia, honrando al rey, y luego le dice: ¿por qué usted, mi rey, escucha a los que dicen que yo soy su enemigo? ¿Ve lo que tengo en la mano? Es el borde de su manto. Hace un momento, en vez de cortar su manto, yo podría, dice la historia, haberle atacado, podría haberlo matado, pero no lo hice. Jamás lo haré, porque usted es el ungido del Señor. Cuando David, dice la historia, vio la figura de Saúl perfilada a la entrada de la cueva contra ese azul cobalto del Mar Muerto y los rojos acantilados del Moab, él vio algo que no veían sus compañeros. David no vio a un enemigo, sino al magnífico, aunque imperfecto, rey que Dios había ungido, y le rindió homenaje. Hermanos, esta decisión de no matar al rey Saúl, si bien atrapa nuestra atención, es tan poco característica de David. ¿Saben por qué? Porque David comenzó su carrera ¿de qué manera? ¿Cómo fue el inicio de la carrera de David? ¿Rindió ¿no es cierto, alguna tesis? ¿No es cierto? ¿Alguna prueba? La Biblia dice que la carrera de David se inició cuando era muy joven, 15, 16 años, matando al gigante Goliat. A partir de ese momento, y esto es interesante, la matanza de filisteos se convirtió en el tema principal de la vida de David. Se especializó en matar filisteos. En una ocasión, dice la historia, mató a 100 por el precio impuesto por Saúl para concederle la mano de su hija Mical en matrimonio. Primera de Samuel 18. 100 filisteos necesitó. ¿Alguno de ustedes ha matado a alguno por su esposa? ¿Alguna dote ha dado? 100. Dice después la historia que también encuentro el episodio cuando él eclipsó a todos los guerreros de Saúl y el Saúl llega y ¿no es cierto?, las esposas por ahí, las concubinas de Saúl rinden alabanza ¿a quién? A David. Si Saúl mató a 1000, David mató a 10.000 y destacaban que David era un matador de filisteos, ¿no es cierto?, experto.
También lo vemos en la pesada derrota de los filisteos que asolaban en Keilá, mató a otros tantos. La derrota de los filisteos en Baal Parasín en 2 Samuel, y nuevamente en el valle de Refayín en 2 Samuel 5. La captura de Metec a mano de los filisteos en 2 Samuel 8. Pero no solo los filisteos fueron presa de David, también mató jesuritas, gersitas, amalecitas, jerameleitas, kenitas, moabitas, edomitas, amonitas. Se sumaron a las víctimas ¿de quién? De David. Si alguien quiere mejorar el lenguaje, lea por la dicción. Una incontable cantidad de ¿qué? De muertes. Hermanos, la vida de David se desenvuelve en un mar de sangre. Estaba acostumbrado a matar. Por esta razón es destacable que no quiera matar ¿a quién? A Saúl. Presa fácil, pero no lo quiso matar. Y razones había de sobra, ya que Saúl había querido terminar con su vida en muchas ocasiones. Saúl estaba obsesionado con matar a David. Los celos consumían a este rey. Pero vemos que la vida de David se desenvuelve entonces en dos frentes. Vemos a un David matador, con manos llenas de sangre, pero también un David perseguido por Saúl. Extraño, ¿verdad? Un hombre que estaba acostumbrado a la sangre, a matar. ¿Han visto a David de esa manera o no? Porque cuando yo me asombro, cuando leo estos relatos y después leo los salmos, no sé si les pasa a ustedes, pero me hace un... ¿Sí o no? Las historias como tienen que ser leídas. Hermanos, en la Biblia no hay hacia ningún personaje de la Biblia el destacarlo. Algunos, no, pero Pablo, pastor, Pablo, recuerdo por ahí va a decir qué cosa, miserable de mí. Hermanos, David, el que mató al gigante, David, el que mató filisteos, pero que no mata a Saúl. El rey Saúl que hizo todo lo posible para matar a David, que alimenta su pasión asesina para matar a este joven que había salvado a su reino de los filisteos, que había perseguido a David por los valles, cañones del desierto, como si fuera un jabalí, no muere en las manos ¿de quién? De David. Sin embargo, hermanos, no puede haber ninguna confusión en este asunto. Ninguna confusión sobre lo que se comunica en la narrativa bíblica. La vida de David, al igual que la nuestra, al igual que la tuya, es un laberinto de ambigüedades, de inconsecuencias, de contradicciones vitales. Lo que admiramos en David no cancela lo que aborrecemos, y lo que aborrecemos en David no cancela lo que admiramos. ¿Se entiende? Porque tenemos este extraño. Ahora, a David parece que le toleramos todo esto, ¿sí o no? Pero que un hermano peque contra mí, que yo vea a otra persona pecar, pareciera que fuera, ¿qué cosa? Intolerable. Leo la historia de David y después me humillo con los salmos de David y me digo, este David, realmente un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Hermanos, un lema destacado de la Reforma era, en palabras de Lutero, esta expresión interesante, en latín, simul justus et peccator. ¿Qué significa? A la vez, ¿no es cierto?, o al mismo tiempo justo y pecador. Eso somos. Eso era David. Al mismo tiempo justo, pero al mismo tiempo un pecador como todos nosotros. ¿Ya? Esta expresión describe entonces la doble naturaleza de la persona que es creyente, que es considerada justa a los ojos de Dios por la fe en Cristo, pero que sigue siendo un pecador en su naturaleza humana. Somos declarados justos según la Biblia, pero no somos hechos justos, porque esa es la realidad. ¿Ya? La santidad de vida, ¿no es cierto?, no siempre se manifiesta de manera correlativa y en crescendo en nosotros. A veces tenemos estos avances de 2 pasos para adelante y otros 3 para atrás, ¿no es cierto? No, como que a veces no avanzamos tanto. Así podríamos describir, hermanos, la vida de David y la de todo creyente mientras vive en este mundo aún no redimido por completo, porque todavía estamos en un mundo bajo pecado. David ejemplifica lo que Pablo, como ya dije, mencioné antes en Romanos 7, donde confiesa de manera tan contundente, pero también honesta, reconociendo que queriendo hacer lo bueno, me encuentro, dice él, haciendo ¿qué? Lo malo. ¡Ay de mí!, dice. ¿Quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Hermanos, esta frase se expresa de manera tan desgarradora, con profunda conciencia de pecado, de ese pecado remanente que aún arrastramos aún nosotros.
David, el que no quiso matar a Saúl, pero que sí mandó matar al esposo de Betsabé. ¿Recuerdan? David, quien tuvo misericordia del lisiado Mefiboset, pero le quitó la esposa a Paltiel de manera inmisericordia. La vida de David transitaba entre la nobleza y la brutalidad. Esa es la realidad de lo que nos muestra la Biblia. Pero a pesar de todo esto, es llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, si hay alguien que tiene una visión correcta de tu vida y la mía, no eres tú ni soy yo. ¿Quién es? Solo Dios. Solo el Señor es dueño de nuestras conciencias. Solo el Señor se rige, ¿no es cierto?, como el que determina y juzga adecuadamente tu vida y la mía. Yo debo ser cuidadoso y humilde cuando emito un juicio, ¿de quién? De otra persona. Ojo, esto no significa que no confrontemos el pecado, no estoy diciendo eso, sino que nos hace ser más humildes, como dice la Escritura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo cambiaría la convivencia en las iglesias si esto fuese así, verdad? Pero a veces no. ¿Vamos con qué? Con la espada de Damocles a cortar cabezas. Hermanos, esta es la historia, lo que vemos y sabemos sobre David. Ahora quiero destacar la parte interna de este hombre de Dios, sus oraciones. ¿Ya? ¿Vamos para allá? ¿Me acompañan? ¿Ya? Junto entonces a la historia de David, a su tumultuosa vida, tenemos sus oraciones, hermanos. Estas se encuentran reunidas en el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos son? 150, que forman el texto principal de la oración de los judíos y ha sido también parte de las oraciones del pueblo cristiano a través de todos los tiempos, ¿ya? Las historias de David nos muestran su vida desde el exterior, como hemos visto, pero las oraciones de David nos van a mostrar su vida desde el interior. La persona en las Escrituras cuya vida es la más extensamente relatada es la misma persona que aparece también más tiempo en oración. ¿Por qué será? Si tú te hubieras transformado en un hombre o una mujer llena de sangre en tus manos, ¿ya? ¿Qué harías? Y Dios te hubiera dicho, te perdono. Te perdono. ¿Qué habrías hecho tú? ¿No serías el más agradecido? ¿No serías el que más buscaría su presencia? ¿No sería el que más buscaría su misericordia? Señor, una vez más he pecado. Una vez más te he fallado. Una vez más he sido miserable ante tus ojos. Perdóname. Señor, por favor, perdóname. Hermanos, si hay algo que nuestra sociedad hoy día adolece, es el reconocimiento de su miseria. Vivimos en una sociedad orgullosa, altanera, soberbia, que no está dispuesta a reconocer sus errores. ¿Han visto algún político confesando errores? ¿Han visto algún periodista reconociendo que se equivocó en la noticia? Siempre, ¿qué cosa? Buscamos el arreglo, el acomodo. Pero yo no soy malo, yo no dije eso. No, yo jamás he dicho esto. El otro tiene la culpa. Algunos salmos fueron escritos por el propio David. Otros fueron escritos en su honor. Pero la mayoría se escribió en reconocimiento de él. David es el más prominente de todos los que escribieron oraciones en Israel. Se le recuerda como el dulce cantor de Israel, según de Samuel 23. El dulce cantor de Israel. En la tradición del pueblo de Dios, el nombre de David le da coherencia y autoridad a lo que se conoce como toda la colección de oraciones de Israel que están reunidas y organizadas en el libro de los Salmos. Estamos interesados, por lo tanto, deberíamos interesarnos en entender lo mejor posible la naturaleza de este hombre que ocupa un puesto prominente en las Escrituras y en las tradiciones posteriores de la Iglesia como este varón conforme al corazón de Dios, como es llamado en 1 Samuel 13 y 14. El hombre que durante 40 años o más ocupó un puesto clave de Israel. Las historias nos muestran claramente cómo fue su camino. Fue un camino de imperfección. Pero sus oraciones, ¿qué pensamos de sus oraciones? Hermanos, con las oraciones ocurre lo mismo. Las oró en el camino de una vida imperfecta. Eso fue. Los salmos, hermanos, expresan todo lo que somos capaces de experimentar, ¿o no? Es alabanza exuberante, una reverente meditación, pero también reflejamos qué cosas en las oraciones: victimización, lamentos, dolor,
penitencia, arrepentimiento. La mayoría de los salmos, 2/3, escuchen bien, 2/3 son oraciones que muestran al salmista sumido en problemas de alguna clase. Por eso es que nosotros también tendemos a identificarnos con los salmos, ¿no? Porque cuántas veces, no sé si, no, espero que nadie haya matado a nadie, pero puede ser. Pero eso nos mostraría qué cosa, que si hubiese un asesino entre nosotros, ¿qué pasaría? ¿Sería perdonado? ¿Sí? Si hubiera un violador, si hubiera un abusador, que se arrepiente, obviamente. Aunque nosotros somos dados a pensar que algunos pecados son imperdonables, ¿eh? ¿Sí? Hermanos, los salmos nos suministran una manera de orar en detalle, lo que inevitablemente experimentamos en el camino de la imperfección. El camino de David es el camino de la imperfección. La historia que vivió David y los salmos que él oró nos proporcionan una imaginación capaz de comprender las formas en que opera Dios para hacer su obra perfecta en nosotros y nos muestra esa capacidad, y no nos muestra la capacidad de perfeccionarnos a nosotros mismos. Las historias nos cuentan que nada en nosotros, ya sea bueno o malo, carece de significado. Las oraciones nos dicen que todo lo que se encuentra en nuestro interior, en tu interior, en mi interior, ya sea bueno o malo, tiene que ver al fin y al cabo solo con Dios. Las historias y las oraciones nos liberan de nuestro rol y de nuestra mentalidad, que hoy día se da tanto de esta mentalidad de rendimiento. Este legalismo en el cual a veces caemos los creyentes por querer demostrarle a Dios y a los demás que yo soy una persona que ha cambiado. Hermanos, los salmos, estas oraciones, nos libran de esas expectativas. Si incorporamos, por lo tanto, a nuestra alma con fe lo que nos dan las historias y oraciones de David, quedamos inoculados contra los gérmenes del perfeccionismo del alma. Las oraciones de David impiden que los creyentes seamos divididos de manera clasista. Nos recuerdan que si Dios tomara en cuenta nuestros pecados, dice en otra ocasión el salmista, ¿quién podría mantenerse en pie? Y uno preguntará, ¿cuál pecado? Cualquier pecado. Cualquier pecado. Quiero mencionar algunas conclusiones. 2. Primero que nada, hermanos míos, el relato de la vida de David, en las historias que de él se relatan y en las oraciones que él expresó y escribió, son un poderoso baluarte contra toda tendencia perfeccionista, orgullosa y altanera de nuestras vidas. Al leer este texto y conocer nuestro lugar en el reino, nuestra manera de seguir a Jesús, nuestra manera de liderar a los demás a seguir a Jesús, y aquí Pablo tiene una tremenda responsabilidad, ¿verdad? Nos encontramos junto a este hombre espléndido, el hombre que no mató al rey Saúl, pero también gravemente viciado, el hombre que violó a Betsabé y mató ¿a quién? A su esposo. Tenemos que saber, queridos, sin equivocación, sin racionalizar nada, que el camino de Jesús, y esto me llama y es hermoso, el camino de Jesús al final lo valorizamos porque el camino de Jesús absorbe el camino de David. El camino de Jesús absorbe tu camino, tus imperfecciones, tus pecados. Cuando tú vienes a Jesús y le sigues, son absorbidos por el camino de Jesús. El Espíritu Santo no está reclutando, queridos, un grupo selecto de personas. No está reclutando estrellas de santidad para ser sus discípulos. Jesús es capaz de compadecerse, dice Hebreos 4:15, ¿de qué? De nuestras debilidades. ¿Y por qué está ese texto allí? ¿Y a quién va dirigido? A personas que ya han confiado en Jesús, a personas que están siguiendo a Jesús, a personas que necesitan, ¿no es cierto?, saberse débiles y pecadores y que tienen un Salvador que se compadece de sus debilidades. Él puede tratar, dice también Hebreos 5:2, con paciencia a los ignorantes y extraviados. Por lo tanto, oramos y reconocemos a un Dios de gran misericordia. La tuvo con David, un hombre con sus manos llenas de sangre, pero también con un corazón sensible ¿a quién? A Dios. A todo esto,
¿Cómo habrías vivido tú con tus manos manchadas de sangre como David? Si hubieras vivido en la época de David. ¿Te has puesto en su lugar o no? Trini psicóloga. ¿Qué habría pasado si viene una persona así? Mire, yo he matado 500 personas. ¿Me puede ayudar? ¡Wow! Yo creo que la pobre Trini ahí tiene que firmarse, ¿no es cierto? De lo que puede para agarrarse. Complejo, hermanos míos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué de repente nosotros dudamos de que Dios pueda absorber nuestra pecaminosidad? ¿Por qué a veces transitamos por la vida cargando nosotros nuestros propios pecados sin entregarlos en las manos de Dios? Y nos transformamos, ¿no es cierto? Transformamos nuestra vida en una pesada vida, una vida cargada y angustiada. Porque si hay algo que nuestra sociedad tiene, hermanos míos, no son solo problemas psicológicos, están más profundos, son problemas espirituales. A mí no me agobia el tener problemas materiales o falta de dinero. No debería agobiarme, pero a veces me agobio. No debería agobiarme el tener problemas familiares, pero a veces me agobia. Hermano mío, en realidad lo que debería agobiarme, ¿qué cosa es? No descansar de todas estas cosas en Dios. Y al final transformarme yo en un autosalvador cuando no tengo esa capacidad. Porque realmente mi pecado es grave, grave. Lo segundo, hermanos, la Biblia nos muestra a alguien que sí fue perfecto en toda su manera de vivir. ¿Sí? Sin pecado, nos dice la Escritura. Cargó sobre su vida y en la cruz el pecado de todos nosotros. La imperfección de todos, dice 1 Pedro 2:24, fueron echadas ¿sobre quién? Sobre Jesús en el Calvario. 1 Pedro 2:24. Solo Jesús es el modelo, por lo tanto, a imitar. No David, no Abraham, no Moisés, no Pablo, no Lucas, no Mateo. Solo Jesús. Hoy nuestro Salvador, dice la Escritura, intercede, ora por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Dice la Escritura. Y a través de su Espíritu, dice más encima, intercede con esos gemidos indecibles. Somos incapaces nosotros ni siquiera de descifrarlo, pero Él los descifra. A veces no sabemos cómo orar, pero Dios, ¿qué hace? Una hermenéutica especial. E interpreta, ¿qué cosa? Nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores. No somos perfectos, sino solo pecadores perdonados. Solo Jesús es perfecto. Y al depender de su gracia, dice la Escritura, podemos seguirlo en este caminar imperfecto. La muerte de Cristo era necesaria porque somos imperfectos como David fue imperfecto. No tenemos poder en nosotros para ser fieles. No tenemos en nosotros la capacidad de ser sabios, buenos y justos. Definitivamente no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser rescatados. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Si no, seremos un constante peligro para nosotros mismos y también para otros. En este caminar entre el ya y el todavía no, como dicen los teólogos, vivimos solo bajo la constante misericordia ¿de quién? De Dios. Y por eso es que Lamentaciones dice, nuevas son cada mañana. Porque si no fueran renovadas, entonces tú y yo no estaríamos aquí escuchando nada. ¿Saben, queridos hermanos? Cada vez que uno se adentra en la Biblia y se adentra al estudio de Dios, debería embargarnos no la altanería, como dice el orgullo, sino la humillación. Porque realmente a veces yo no logro entender por qué Dios hoy día me permitió ver la luz del nuevo día. No entiendo por qué Dios me permite servirle, ni predicar. Realmente me asombra, realmente me asombra. Pero a veces nosotros pareciera que no nos asombramos de Dios. Parece que nosotros nos creemos capaces, ¿no es cierto?, de lograr conquistar el mundo. Que puede ser que lo logres, pero tu alma puede estar perdida. Quiero leer nuevamente el Salmo 32 para terminar, pero en versión NTV, así que no lo busquen porque si no se van a perder. Escuchen solamente. Escúchenlo. Salmo 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría, sí, para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano.
Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos, dice los justos, oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con oraciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Amén. ¿Se entiende mejor este salmo ahora? Cuando lean los salmos, léanlos como tienen que ser leídos y aplíquelos a su corazón. Se van a sorprender mucho. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de gran misericordia, de gran amor, de gran bondad, Señor, nos inclinamos con humildad, con reverencia a ti. Y Señor, de una manera muy especial y renovada, hoy día, nos identificamos de alguna manera con David, en su miseria, en sus luchas, en sus pecados. Señor, a veces nosotros creemos que no hemos cometido pecados de asesinato, pero tu palabra dice que cualquiera que odia a su hermano ya se transforma en un asesino. Tal vez tenemos muchos crímenes en nuestro corazón, a nuestro haber. ¿A cuántos hermanos, a cuántas personas hemos querido matar en nuestro corazón? Señor, a veces decimos, no hemos violado a nadie o no hemos abusado de nadie, pero cuántas veces en nuestra mente hemos codiciado a otra mujer o a otro hombre y ya hemos pecado, Señor, contra ti. Señor, si nos pusiéramos a enumerar y a detallar cuántos pecados, Señor, están siendo incubados en nuestra mente y corazón, tal vez, Señor, nos identificaríamos mucho más con David. Y también oraríamos, Señor, como David, reconociendo y pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Padre Celestial, oro que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos haga ver la realidad de nuestra vida, la realidad y la necesidad también de una búsqueda constante de ti si somos tus hijos, reconociendo, Señor, que solo por la gracia tuya, solo por tu gran misericordia, solo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hoy día estamos en pie, hoy día somos perdonados, somos renovados, Señor, por tu gracia. Gracias, mi Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra de una manera renovada y especial. Perdona nuestros pecados. Límpianos nuestra maldad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.